Bienvenidos todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este podcast. Esto es Ecos de la Chilanguera. Como La Chilanguera, la conferencia de prensa que por lo general tenemos los domingos aquí en la Ciudad de México, pero en formato podcast. Y para esta primera edición tengo aquí a mi gran amigo, compañero, el vocero por el Parlamento de Morena en el Congreso, Paulo Emilio García. Paulo, querido, ¿cómo estás? Santi, feliz de estar aquí. Ya habíamos platicado de la posibilidad de hacer esto, los ecos de la chilanguera. ¿Se nos cumplió, canijo? Hoy se nos cumplió, entonces aquí estamos. Aquí estamos, hermano. Oye, pues mira, hay mucha gente que muchos ya sabrán, no habrá algunos que no, pero tendrán la duda de qué es la chilanguera y por qué estamos haciendo este podcast. Pero justo como vocero del Parlamento de Morena, pues creo que es tu deber respondernos este tipo de preguntas, amigo. Pues mira, queríamos desde la bancada, en esta tercera legislatura, que lo que pasa en el Congreso no sea una cuestión que solo se discuta a puertas para adentro, sino que lo que pasa en el Congreso sea parte de la conversación pública, y por eso coincidimos en que era importante salir. Y las batallas que damos en el Congreso, las discusiones, todas las noticias, todo lo que ocurre, poderlo hablar en diálogo circular con la prensa e incluso también con la gente que escucha las transmisiones a través de las redes sociales. Entonces, por eso ideamos este instrumento. Es al final una herramienta para la discusión, para el combate político en la ciudad. Todos los domingos la hacemos, La Chilanguera. Oye, ¿y por qué desde el Congreso de la Ciudad de México? O sea, como este ejercicio legislativo para darle voz a toda la bancada. Pues mira, obviamente nuestra inspiración es nuestro presidente López Obrador, que él arrancó con las mañaneras desde que era jefe de gobierno. De ahí viene el nombre de La Chilanguera. Y lo hace la bancada de Morena, pues porque, bueno, de entrada es donde formamos parte, donde la gente nos dio la confianza de representarlas desde este partido, desde este movimiento, y aunque tenemos una alianza con otros partidos del Congreso y aunque cada quien hace su labor, pues creo que quien tiene más inspiración de la obra del presidente López Obrador, de su modelo de comunicación, pues es Morena. Oye, y me imagino que también ha habido mucha oposición que ha estado desacreditando este ejercicio de comunicación. Sí, se reían que nuestras frases decían que en la chilanguera puras frases domingueras, y un poquito, ¿no? Nos gusta que los domingos pues sea también un espacio de información, y además pues nosotros, lejos de que nos parezca mal que se hable de una manera no acartonada, no protocolaria, que les encantaba en el viejo régimen, con mucho respeto al formato y al protocolo, pero poco respeto al pueblo en los hechos, con las acciones de gobierno. Con mucho teleprompter también. Mucho teleprompter y eso, mucho cuidado de las formas, pero pues un cochinero en los hechos en el gobierno, ¿no? Aquí pues es al revés, quizá no somos tan ceremoniosos como era el PRIAN en los tiempos que gobernaban, pero se respeta al pueblo en lo fundamental, que es con los hechos en el gobierno, y pues no tiene nada de malo hablar con claridad, decir las cosas como son. Entonces pues sí nos aventamos de repente frases domingueras, pero para ilustrar los excesos del PRIAN que hacen todos los días. Paulo, y esto es para que también la audiencia lo sepa, a ver, este es un ejercicio de comunicación que no solo es que el Congreso Legislativo de la Ciudad de México esté solamente informando lo que está pasando en el Congreso, sino también es darle voz a la ciudadanía, al pueblo, sí, para que ellos también puedan comunicar sus inquietudes o los temas de coyuntura que ellos traen, que ven en la calle, en sus vecindarios, vaya. Sí, han venido aquí a la conferencia compañeros locatarios, veterinarios, en las preguntas del público nos han llegado también planteamientos. Entonces, pues al final nuestra tarea como representantes populares es darle voz a la gente, que nuestra agenda la marque el pueblo, y por eso es que lo hacemos así. Hay una gran frase que mencionan en La Chilanguera que es: desde La Chilanguera decimos lo que otros callan, aquí no se simula. Así es. Sí, lo que decíamos hace un momento, pues nosotros decimos las cosas como son. Yo siempre recomiendo que la comunicación sea abierta, transparente, eso ayuda. Yo creo que además lo podrían replicar otros partidos. Yo sé que les cuesta trabajo levantarse en domingo, pero podrían intentarlo también. Entonces el objetivo es hablar con claridad y que semanalmente la gente tenga un espacio también para informarse, enterarse de las batallas del movimiento en la ciudad. Todos los días la presidenta está
informando, desbaratando noticias falsas a nivel nacional, pero también la gente de la Ciudad de México pues quiere saber qué pasa con el movimiento en la ciudad. Oye, cuéntanos una anécdota, un momento chistoso que haya ocurrido en la Chilanguera. Pues anécdotas varias, nos ha tocado moverla al formato a veces, nos tocó transmitir desde el Zócalo, que creo que nos acompañaste aquella vez. Ahí estuvimos. Cuando fue, pues luego los domingos son también el día pues natural para hacer movilizaciones y convocatorias políticas de gran escala. Entonces aquella vez de la defensa del país frente a los aranceles de Trump, la presidenta convocó asamblea el domingo y pues como aquí ya es misa los domingos venir a la Chilanguera, no podíamos dejarlo de hacer, por eso lo hicimos, pero desde la terraza del Zócalo después del evento. Entonces pues fue un momento lindo, histórico para el país, salió bien gracias a la habilidad de la presidenta, pero pues fue de las chilangueras que más recuerdo con cariño. Totalmente. Y a ver, entrando un poquito más a un sello distintivo de lo que es la Ciudad de México, pero ya en este sexenio y con esta nueva administración que encabeza la jefa de gobierno Clara Brugada, vamos a hablar de utopías, mi querido Pablo. A ver, para ti, ¿qué es hablar de utopías en el Congreso? Mira, las utopías fueron la base del programa político de la jefa de gobierno. La verdad, pues es algo que cautiva porque es un concepto muy profundo. Sí es una política pública, sí son espacios públicos definidos, concretos, que ya construyó en Iztapalapa, pero pues tiene un contenido político profundo, de fondo, que es el entendimiento, la voluntad de que se puede transformar la vida cotidiana de la gente desde los gobiernos democráticos y populares. Yo cuando estaba todavía muy prematuro la discusión sobre quién iba a ser nuestro candidato a la jefatura de gobierno en la ciudad, a mí de las cosas que siempre me convenció de apoyar a nuestra hoy jefa de gobierno es la obra de lo que había hecho en Iztapalapa, ¿no? Creo que pues lo más difícil en política es que te sostengan los hechos, ¿no? Uno puede hablar muy bonito, pero lo más importante es lo que uno hace y lo que queda para la historia. Sí, entonces, las acciones que se ven reflejadas. Sí, y las vidas concretas de carne y hueso que se transforman, ¿no? Entonces las utopías en Iztapalapa, que además fueron reconocidas en todo el mundo, pues es este proyecto de espacio público en el que se usa, se habilitan espacios donde antes no había nada. Pongo el ejemplo del barco Utopía, que está ahí en la Vicente Guerrero, sobre Periférico, pues era un camellón, había, pues quizá hay una pistita para correr o un espacio público sencillo, y se construyó un barco, que es un acuario inmersivo, que solo hay 3 de ese calibre en todo el mundo, uno en Chicago, otro en Tokio, Japón, y el otro en la Vicente Guerrero, en Iztapalapa. Es un acuario que es interactivo, que la gente puede tocar con sus manos las paredes y los van llevando información. ¿Te refieres a que usa tecnología de realidad aumentada? También hay una sala de realidad aumentada. Además, todos los contenidos tienen por un lado el objetivo de informar a la gente sobre el medio ambiente y también de concientizar sobre la emergencia climática que vive el mundo. La que me tocó ver, te ponías los lentes y veías el continente de basura que se está formando en el Pacífico por todos los residuos plásticos que va generando pues el consumo que tenemos en Occidente, que gracias a la cultura individualista y neoliberal pues nos hemos vuelto sociedades de mucho consumo que están haciéndole un daño importante al planeta, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues ayudan a que quien quizá no había dimensionado el problema, pues ya viéndolo con sus propios ojos con este esquema de la realidad aumentada. Y realidad virtual, justo con esto. Y realidad virtual. Hay un área también dirigida a las niñas, a las mujeres, para saber cómo actuar en casos de violencia, y replican, las compañeras feministas siempre han puesto sobre la mesa que los abusos cometidos a las niñas cuando son chiquitas vienen fundamentalmente de su entorno familiar, entonces vienen ahí herramientas para qué hacer sobre casos de violencia. Entonces, pues traen un mensaje contra la violencia de género, de justicia ambiental. Y esto es solo en una utopía de 12 que hay en Iztapalapa. De 12 que hay en Iztapalapa. Entonces, pues eso, pongo el ejemplo del barco Utopía porque es un buen ejemplo. Entonces, todo eso con presupuesto público del gobierno de una alcaldía, además. Claro. Nosotros en Coyoacán, ya hablaremos de Coyoacán más adelante, pues batallamos por lo más básico, ¿no? Que en los deportivos luego no hay ni agua caliente en los baños y les cobran colegiaturas como si estuvieran en un gimnasio privado, 500, 600 pesos al mes. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, nosotros siempre defendimos ese proyecto y además remite pues a las posibilidades de transformación, ¿no? Ahorita que estamos en un momento en México
pues un momento creativo, podríamos llamarle, de donde se han abierto las posibilidades y donde seguimos construyendo un nuevo régimen, una nueva sociedad, economía y política, pues las utopías es una invitación a eso, a que sigamos construyendo el México y la ciudad que queremos. Pero no solo son las utopías, hay también otros temas muy importantes como en temas de vivienda, de transporte, de espacios públicos, vaya, de justicia territorial, que me parece que son temas muy importantes a abordar porque si la Ciudad de México es la ciudad de lo posible, pues ¿qué necesitaríamos? ¿Cuáles son los pasos reales que se deben de llevar para que podamos hacer esa ciudad de lo posible? Desde la bancada del Congreso, claro. Hacer posible lo imposible, podríamos decir también, ¿no? Porque también nos han acostumbrado a una forma de ver la política que era como la administración de lo posible y que ya no podía cambiarse nada. Claro. Entonces, pues eso es también la invitación. Hay muchas cosas que hacer. El proyecto de la jefa de gobierno es muy amplio, muy rico, recoge varias de las demandas pues más sentidas de la gente, que mejore el transporte público, que haya más y mejor transporte público, que pues podamos también tener un mejor espacio público, que haya derecho al trabajo, que haya derecho a la vivienda. Entonces es un proyecto muy amplio. Las utopías son solamente pues un símbolo, una representación de todo lo que queremos hacer para la ciudad. Y desde tu trinchera, Paulo, ¿qué utopía estás ayudando a levantar? Bueno, pues en Coyoacán son 6 las que se están planteando. Una de ellas fue una que estuvimos empujando nosotros y muchos vecinos del lado oriente de Coyoacán, que es la utopía de los Cherokees. Es un predio de 11 hectáreas que hoy por hoy está fundamentalmente abandonado, está administrado por la alcaldía. Entonces, de las 11 hectáreas, yo te podría decir, están ocupadas como 3 o 4, y de esas 3 o 4, la mayoría con servicios privados, o sea, de particulares que se han establecido ahí y que, digo, que tiene mi respeto cualquier particular que quiera montar un negocio de deporte, sus canchas de fútbol. El cuestionamiento es por qué hacerlo en un espacio público, ¿no? Claro. O sea, si alguien va y ¿Por qué monta... privatizar lo público? Claro, si alguien va y monta su escuela de fútbol, tiene todo nuestro respeto, ¿no? Yo hace un rato que ya no juego fucho de forma más constante, pero yo en la prepa era muy pambolero, entonces muchas veces... ¿Qué pasó? Cada vez que juega el Cruz Azul ahí andas, dale con todo, venga la máquina y sí, todavía sí, no sí. estás jugando hoy en día. No, yo creo que ya aquí tengo que, ¿cómo se llama? Aceitar acá las rodillas para volver a El Congreso sí te sacar tiene la ocupado. magia, pero en la prepa era muy pambolero y iba a canchas particulares, pagaba mi mensualidad. O sea, no tengo nada contra ese esquema de negocios, quiero aclararlo. Lo que no estamos de acuerdo es que sean espacios públicos. La oferta pública de servicios tiene una razón y está demostradísimo que uno, garantiza el derecho al deporte para quienes no pueden pagarlo y te puede decir, ¿qué son 500 pesos? Bueno, a ver, en ciertas condiciones es la diferencia entre llegar o no a fin de mes, entre poder acceder o no a pagar el pasaje para llegar al trabajo. Entonces, yo no minimizaría la posibilidad de que exista un piso, una oferta de servicios gratuitos que garantice que cualquiera que quiera pues acceder a esa clase de servicios pueda hacerlo, ¿no? Pablo, ahorita vamos a pasar ya a los temas de Coyoacán, pero quiero cerrar esta parte de las utopías con una frase que dice: una utopía deja de serlo cuando el pueblo se organiza. ¿Qué opinión te merece? Pues exacto, yo coincido, el pueblo es el motor de la historia. Y decir nada más del tema ahí también de las utopías, que ha estado generando controversia su construcción en algunos territorios. Ha habido cuestionamientos en Coajimalpa, en Xochimilco, últimamente en Cuauhtémoc. Yo decirle a la gente que obviamente el gobierno de la ciudad tiene una sensibilidad democrática. Todas y todos los secretarios son cuadros políticos que vienen del espacio político progresista, popular, que nos tocaron las marchas como opositores, que nos tocó la represión del Estado. Entonces no hay una voluntad de imponer nada, pero sí quiero señalar de manera muy concreta a que hay estructuras políticas de acción nacional que han estado atizando, manipulando, desinformando, para que no se concreten utopías en diferentes puntos de la ciudad. En Álvaro Obregón, por ejemplo, en el Parque Japón, que está inmerso en una colonia, pues digamos, de clase media, media alta, que son las Águilas. Ahí tienen presencia estructuras de la exalcaldesa Lía Limón, que está demostrado, hay pantallazos en el WhatsApp, hay también todo un mapeo de cómo han sido las interacciones en redes sociales, de las cuentas que han estado moviendo en contra de la utopía, y puede uno ver que muchos son operadores políticos de Lía Limón, y así como ahí en otras zonas de la ciudad lo está haciendo Acción Nacional. Es una estrategia nefasta, es una estrategia de minorías, hay que decirlo, porque no necesitas para sabotear un proyecto las grandes masas.
con que armes un grupo pequeño pero ruidoso, ya generas una situación de conflicto, porque obviamente este gobierno nunca va a llegar a reprimir a una célula, por pequeña que sea, para evitar la construcción de una obra, pero es lamentable porque con estos grupos, por pequeños que sean, pues prohíben o limitan que mucha gente pueda acceder a servicios como estos, ¿no? En esta ciudad, pues quienes fundamentalmente cargan las labores de cuidado son las mujeres, y son solo las que tienen un nivel de ingreso las que pueden, pues, transferir esas labores de cuidados a una persona para pagar y que cuide a sus adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Oye, Pablo, pero a mí me sorprende mucho, por ejemplo, en tus participaciones en Milenio, en el programa con Pedro Gamboa, compañero de la bancada del PAN, que justo dice que todas las alcaldías que maneja el PAN, pues que los servicios son gratuitos falso. Y tienen pues todos los servicios de mejor calidad, que todo está en orden, pero lo dice con tanta seguridad que a mí, pues por lo que me estás comentando, pues es completamente distinto. ¿Qué está pasando ahí? Falso, y la gente lo puede constatar, por eso lo retea que suscribiéramos un punto de acuerdo. Si era falso que en Benito Juárez todo es gratuito, tiramos juntos un punto de acuerdo para exhortar al alcalde del PAN a que haga gratuitos los servicios en los deportivos. Entonces, pues el reto ahí está, vamos a documentarlo y estaremos próximamente pues exhibiendo cómo no es así. Ahí están los usuarios de la alberca olímpica, apenas se quejaron del aumento en las cuotas, y no solo es en la alberca olímpica, ¿no? Es todos los servicios que presta la alcaldía Benito Juárez. Sí hay espacios que son administrados por el gobierno, pero todos cobran, y a veces cobran igual o más que en los privados. Entonces, ¿qué sentido tiene que el gobierno preste esta clase de servicios? Oye, Pablo, y ya entrando en materia, tú siendo diputado local en la alcaldía de Coyoacán, ¿cuál ha sido tu diagnóstico en el sentido de cuáles han sido los contrastes, los desafíos que aún se perciben en la alcaldía de Coyoacán? Bueno, conocemos bien Coyoacán, he tenido la fortuna de recorrerlo a fondo. Me tocó llevar todo el censo de las becas Benito Juárez, conocemos todas las escuelas de Coyoacán, fui después secretario técnico del Gabinete de Seguridad por parte del gobierno federal, luego concejal, 3 años, entonces nos dimos a la tarea de recorrer casa por casa, toda la zona oriente primero y toda la alcaldía después. Conocemos a fondo pues qué es la queja Coyoacán. Creo que todo esto que hemos estado discutiendo hoy pues se puede trasladar bien a Coyoacán, porque uno, es una demarcación cuyo espacio público se ha deteriorado muchísimo en los últimos años. Hay que meterle en los gobiernos de las alcaldías para que no se te caigan las calles, para que estén en buen estado, para que el espacio público uno se sienta seguro transitándolo, sea agradable, que uno pueda vivir con bienestar. Hay que invertir, tiene que haber inversión pública. Para eso existen las alcaldías. En vez de que anden ahí en 1000 cosas que a veces se inventan, su labor fundamental es el cuidado del espacio público. Y no lo estamos viendo reflejado en el gobierno de Giovanni. En Coyoacán no, nosotros consideramos que Coyoacán merece más, que se puede hacer mucho más, lo hemos documentado, hay un déficit de los servicios públicos, solamente llega alrededor del 10% del presupuesto de la alcaldía a la atención de nuestras calles. Es un presupuesto de 3.400 millones de pesos, del cual solamente el 10% llega a servicios urbanos y 90% pues en quién sabe cuánta cosa. También ha sido una alcaldía muy lastimada por la corrupción, por malos gobiernos, por gobiernos que han pensado pues en enriquecerse antes de que hacer algo significativo para la gente. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Más allá de que la corrupción esté mal y siempre la vamos a denunciar desde el movimiento, la corrupción también tiene consecuencias concretas, pues. No solo es el juicio moral que uno puede hacer de la corrupción, sino cómo eso impacta en la vida cotidiana de la gente. Y ahí está, por ejemplo, la situación del arbolado. Apenas hubo hace unos meses un tormentón, que se cayeron 150 árboles, que hubo daños materiales pues muy sensibles, y por suerte no hubo pérdidas humanas, pero puede provocar eso, ¿no? Y en la siguiente sesión presentamos un plan de emergencia para rescatar al arbolado de Coyoacán, que implicaba de entrada mucha más inversión pública, que dinero sí hay, pero te pongo un ejemplo. La alcaldía en 3 años, en el primer trienio de Giovanni Gutiérrez, gastó más de 90 millones, 94 para ser precisos, 94 millones de pesos en pintura azul. Si uno va a Coyoacán va a ver que todo está pintado de azul, las escuelas, los edificios de gobierno, todo lo que han podido, ¿no? Y además ya ve uno la pintura a estas alturas y ya está descarapelada, entonces pintura rebajada la que dieron lamentablemente en las colonias por 94 millones de pesos. Entonces eso
Nosotros en ese momento estaba apenas ejecutándose el tercer año, que era un presupuesto como de 40 millones. Le propusimos al alcalde, a ver, paremos el programa de pintura, y una situación de emergencia con el arbolado, se acaba de caer hace 3 días 150 árboles. Ese dinero invirtámoslo en más capacidad para las cuadrillas de servicios. A mí me tocó recorrer como concejal todos los campamentos que dan servicio a la gente. Por ejemplo, de estas grúas altas para hacer podas en árboles de gran tamaño, nomás había en ese momento 4 en servicio, que me está diciendo un compañero de Parques y Jardines que ahora nada más hay 2 funcionando, las demás están descompuestas. Entonces así nunca se va a atender la crisis de arbolado. Nosotros proponíamos que ese dinero se invirtiera en la compra de más grúas, en más material. Luego andan los trabajadores ahí de su bolsa pagando cinta para poder reparar sus herramientas. Entonces, más inversión pública, un censo de arbolado, ver qué especies hay, qué tipos de mantenimiento requieren. Estamos haciendo un llamado a profesionalizar el área de servicios de Coyoacán y vamos a seguir empujando en ese sentido. Qué bárbaro, los vecinos de Coyoacán, vaya que se merecen más que lo que está haciendo el gobierno de esta alcaldía actualmente, esta administración, vaya. Paulo, ¿cuáles son y justo ahorita entrando en el tema de los vecinos, ¿cómo pueden involucrarse los vecinos más en esta construcción de un nuevo Coyoacán? Bueno, nosotros hemos estado colonia por colonia, unidad territorial por unidad territorial, haciendo reuniones, asambleas, construyendo planes de trabajo. Vamos a seguirlo haciendo. Vamos a estar, por suerte, con el respaldo, y hemos trabajado en conjunto y muy bien con el gobierno de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Entonces vamos a estar yendo a las colonias con las áreas de seguridad pública, de aguas. Ahí estamos construyendo comités, grupos de WhatsApp. Ahí es donde se pueden apuntar, estar enterados, participar. Entonces, pues con su participación, estando al pendiente de lo que ocurre en Coyoacán, es común que quienes nos gusta la política, pues de manera natural nos enteremos o estemos más al pendiente de las coyunturas nacionales o a nivel ciudad, pero también a nivel local pasan cosas importantes que inciden de manera significativa en la vida cotidiana. Entonces no hay que soltar la política local, hay que también transformarla. Y a futuro, ¿cómo visualizas la alcaldía de Coyoacán? Vamos a transformar Coyoacán, yo no tengo ninguna duda que llegará, que no por mucho tiempo más seguirá el PAN ahí gobernando. Cada que hay elecciones hay una buena oportunidad para construir algo distinto. Entonces ya llegarán los tiempos, ahorita no andamos en eso, pero sí que sí planteamos la urgencia de que Coyoacán se construya algo distinto. Fíjate, Coyoacán es un corazón comunitario dentro de la gran ciudad. Nuestra tarea es que vuelva a latir por y para el pueblo. Totalmente, Coyoacán es muchas cosas, es muy representativo, pues mucha gente lo conoce obviamente por el peso cultural que tiene, por haber sido la sede donde vivían Diego, Frida, donde vivió Trotsky. Pero también en la gente hay mucha riqueza cultural. Mucha gente no lo sabe, pero en Coyoacán vivió uno de los grandes episodios del movimiento urbano popular, que fue la invasión o la ocupación de los Pedregales. Hoy Santo Domingo es una de las colonias más grandes de la Ciudad de México, 110,000 habitantes, y se construyó a partir del trabajo de la gente literalmente picando piedra, que además es piedra dura, la de los Pedregales, es piedra volcánica. La gente construyó sus propias colonias, trazó sus calles, el gobierno del PRI en aquel momento los intentaba correr, reprimir, y la gente se sostuvo, construyó sus colonias. Hoy, aunque con problemas, son ya colonias muy distintas a las que se vivieron antes. Recomiendo mucho una cápsula que hizo Cristina Pacheco sobre Santa Úrsula en los años 80, y era todavía terracería, y no había drenaje, y no había luz eléctrica. Siempre se ha batallado con el agua y estamos trabajando en ello. Entonces, pues Coyoacán tiene muchísima historia en todos los sentidos, no solo la de la alta cultura, sino también es riquísima la historia de su gente. Por eso tengo la confianza de que no por mucho tiempo más, la peor clase política, la más frívola, sin contenido político, muy volcada a los negocios, va a salir del gobierno de Coyoacán. Pues, mi querido Paulo, creo que con esto podemos cerrar esta primera edición de Ecos de la Chilanguera, pero un mensaje antes de cerrar, Paulo, hacia la ciudadanía, hacia los vecinos de Coyoacán que nos estén viendo. Sí, pues invitar a la gente a que vea La Chilanguera todos los domingos, este ejercicio transparente, democrático, abierto que hace la bancada de Morena. Invitarles también a que sintonicen todo el contenido de Ecos Media, que la verdad es de esta generación que ha revolucionado la comunicación. Entonces, muy, muy recomendado el trabajo que hace aquí mi Santi, que además es cliente de las mañaneras. No sé, ahí
Te ha tocado preguntarle cosas importantes, ¿no? Como lo de Novoa. entre otros temas, pero sí, ese ha sido uno de mis momentos más chistosos con la presidenta en la mañanera. Pero pues digo, un honor estar en ese espacio y pues compartir espacio de comunicación contigo, hermano, como siempre. Eso. Y pues obviamente sí, invitamos a la ciudadanía a que participe, que se involucre en la chilanguera, donde brindamos espacio aquí a todo el pueblo y pues por supuesto defender la transformación desde abajo. Muchísimas gracias, Paulo. No será la última. No. Es la primera, pero no será la última. No será la última, que vamos a estar dando guerra hasta que el pueblo nos dé licencia. Venga, pues muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.